gracias por estar aquí. Mi nombre es René, soy practicante del área de nutrición desde hace un año aquí en Santa Margarita y el día de hoy les voy a dar una pequeña capacitación o una plática sobre cómo debe ser la alimentación en pacientes con enfermedad renal crónica. Primero que nada, creo que sería lo justo definir qué es la enfermedad renal crónica. Esta es el daño renal cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60 mililitros por minuto, independientemente de la causa y por más o con una evolución de más de 3 meses. Esta definición es según las guías del Código del 2012. Esta enfermedad se cataloga de acuerdo a los estadios y cada estadio depende de la tasa de filtración glomerular. En este caso, aquí tenemos la clasificación también por las Código. Tenemos 5 estadios por el filtrado glomerular y también por la albuminuria. Obviamente, este diagnóstico se da exclusivamente por médicos. Entonces, una vez que el médico da el diagnóstico y llega con nosotros, nuestro trabajo es tratar de ayudar con la alimentación o dar un tratamiento nutricional. Ahora, en el área de la nutrición tenemos lo que se conoce como semáforo renal. Esta es una guía generalizada. Vienen ahora sí que todos los alimentos permitidos, no permitidos y los que se deben de moderar de acuerdo a la situación del paciente, pero sobre todo son alimentos en los que se cuida tanto el consumo de potasio, sodio, fósforo y las proteínas. Ahora, para poder realizar un tratamiento nutricional adecuado, incluyen diversos factores que tenemos que tomar en cuenta. El primero serían los antecedentes patológicos personales. ¿Qué es esto? Si el paciente previamente tiene alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. O si desarrolló una enfermedad posterior al diagnóstico de enfermedad renal crónica. Estudios de laboratorio actualizados, creo que es lo más importante aquí, porque tenemos que saber cómo está ahora sí niveles séricos. El estado nutricional, esto se hace mediante una evaluación que ya sea el nutriólogo o dietista exclusivamente lo realiza para saber si el paciente está en algún tipo de desnutrición, obesidad, sobrepeso, etc. El estadio de la enfermedad, que es como antes les había mencionado, de acuerdo a lo que el médico diagnostique. Y por último, el tratamiento médico, ya sea que el paciente tenga hemodiálisis o no, y el tipo de hemodiálisis. Ahora, no es lo mismo la alimentación para un paciente con hemodiálisis en enfermedad crónica estadio 5, por ejemplo, que para un paciente sin hemodiálisis en estadio 5. Entonces, ahora vamos a analizar cómo debe ser una alimentación en pacientes sin hemodiálisis. Según las guías ASPEN, nos dicen que el requerimiento energético debe de ser de 25 a 35 kilocalorías, tomando en cuenta el estado clínico, la actividad física, el estado nutricional, si el paciente está en catabolismo o, por ejemplo, en situación de sepsis, si está en el momento de estar en el hospital por alguna otra razón, alguna otra enfermedad y no realmente nada más en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. En el caso de los adultos mayores, se puede hacer una consideración que sea de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, porque la mayoría de los adultos mayores son sedentarios. En el caso de las proteínas, tenemos que son de 0.55 a 0.60 gramos por kilogramo de peso. Esto solamente si ya existe una suplementación previa con aminoácidos esenciales. Cuando no existe eso, las ASPEN nos dicen que podemos dar de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso. En el caso de los hidratos y los lípidos, bueno, ahora sí que se recomienda que se dé el requerimiento sobrante o faltante de energía, pero considerando que en los lípidos sean de preferencia grasas con mono y poliinsaturadas y reducir las azúcares simples, porque muchos de los pacientes que ya tienen
vienen con un antecedente de diabetes. Ahora, recomendaciones en micronutrientes, por ejemplo, el sodio, potasio y fósforo son los, pues podemos decir, los micronutrientes que más debemos tener controlados en estos pacientes. La recomendación ideal de sodio es de 1500 a 2000 miligramos al día. ¿Esto para qué? Prevenir la retención de líquidos y controlar la presión arterial. En el potasio depende de los niveles séricos de cada paciente, por eso les mencionaba que es muy importante tener laboratoriales actualizados. En casos de que haya hiperpotasemia, se limita entre 2000 a 3000 miligramos al día. Y actualmente ya las guías nos dicen que tanto el potasio y el fósforo se pueden manejar o se pueden consumir en alimentos que lo traen de manera natural. Es decir, que ya vienen en su composición tal cual como vemos una manzana o un jitomate, pero, por ejemplo, en el caso del potasio, la técnica del remojo y la doble cocción reduce el contenido. Entonces, aquí ya no es tan necesario eliminar todos los alimentos que contienen potasio, simple y sencillamente cuidando que no pasen de esta cantidad. En el caso del fósforo, es menor de 800 máximo, podemos llegar a 1000 miligramos al día. Pero aquí sí hay una restricción en los alimentos procesados. Es decir, todo el fósforo que vengan industrializados y eso se debe de controlar completamente. Aquí hay un ejemplo de un menú, cómo se vería utilizando el semáforo renal. Pusimos un ejemplo de un paciente que pesa 55 kilos, los cuales está utilizando de requerimiento unas 30 kilocalorías por kilogramo de peso y de proteína 0.8. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo se vería el platillo utilizando los alimentos que sí debe de consumir. En el caso de los pacientes que no tienen hemodiálisis, es un poquito más necesario cuidar el tipo de los alimentos que se les dan. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces, alimentación en pacientes con hemodiálisis. Las guías ASPEN y ESPEN nos mencionan que el requerimiento energético se recomienda que sea de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, es decir, tiene que ser una ingesta hipercalórica, pero tomando en cuenta el peso seco, es decir, sacar el peso, si por lo general muchos traen edema, entonces utilizamos peso seco, o también aquí en el hospital se utiliza el peso ajustado libre de edema. También tomar en cuenta su estado clínico, la edad y la actividad física que realiza. En el caso de la proteína, las ASPEN nos indican que puede ser de 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso. En el caso de las ESPEN puede ser de 1.1 a llegar máximo a 1.5, pero también depende de si el paciente está en algún tipo de desnutrición o si presenta algún estado de inflamación. Para los lípidos se recomienda que sea del 25 al 35% de su requerimiento energético total y dando prioridad a las grasas insaturadas. Y en el caso de los hidratos de carbono, pues ahora sí que sería el restante, sumando las proteínas y lo que nos da con los lípidos, el restante para completar el 100%. En el caso del sodio, bueno, sería menor a 3 gramos al día, sobre todo si hay alguna retención de líquidos o si el paciente presenta hipertensión arterial. Para el potasio es de 2 a 4 gramos al día, dependiendo del tipo de hemodiálisis y de los laboratoriales del paciente. Y en el caso del fósforo, también es parecido a sin hemodiálisis, pero en este caso sí se puede controlar mediante la dieta, era lo que les mencionaba, siempre y cuando sea libre en los alimentos por su composición y que no sean industrializados o procesados. Todo muy bien. Ahora, en el caso de la hemodiálisis sí hay una restricción de líquidos. Esto es basado en la diuresis residual y la ganancia interdialítica, pero por lo general la recomendación es de 500 a 1000 mililitros más la sumatoria de la diuresis diaria. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería un platillo
platillo, en este caso es la comida también, pero en este caso se utiliza el mismo paciente, mismos datos que son 55 kilos, pero con una ingesta de 35 kilocalorías por kilogramo de peso y con un aporte de proteína de 1.4 gramos por kilogramo de peso. Ahora, me gustaría, antes de pasar a las conclusiones, hacerles como un pequeño examencito para ver si lo que se vio ahorita queda un poquito más claro o si hay alguna duda que debamos resolver. Bueno, ya para concluir, me gustaría mencionar que el manejo de la alimentación en los pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, creo que debe ser individualizada. Como les mencionaba en un principio, el semáforo renal de alimentos es muy general. Lo ideal es que cada paciente lleve una alimentación súper personal y enfocada a las necesidades que tiene ese paciente, considerando todos los factores que antes les había mencionado, como las enfermedades que padece, pero también tomando en cuenta otro tipo de factores como el acceso que tiene a los alimentos. No todos los pacientes tienen las mismas, ¿cómo decirlo?, las mismas posibilidades, ni económicas ni tampoco por el lugar en el que vive. Y también, bueno, obviamente considerando que se prefiere que ya el paciente tenga el tratamiento de la hemodiálisis, no todos tienen el acceso a ese tratamiento, entonces también eso pues complica un poquito más la situación o el estado del paciente. Y bueno, también un abordaje nutricional adecuado y oportuno nos ayuda a prevenir algún tipo de malnutrición. Aquí en la palabra malnutrición incluimos desde desnutrición hasta sobrepeso y obesidad, y esto se debe a que el paciente no está siguiendo la alimentación que debe. ¿Y qué pasa? No nada más afecta su estado nutricional, sino también puede afectar el tratamiento que ya está siendo efectuado en él, es decir, que la hemodiálisis no esté funcionando de la manera correcta, que se progrese el daño renal o que incluso se pueda dar más complicaciones por esta enfermedad. Aquí en el hospital, nosotros cuando tenemos pacientes con enfermedad renal, se les otorga que es un tríptico que se habla de la alimentación en esta enfermedad. Se define qué es la enfermedad, algunos consejos, y también vienen alimentos que incluye el semáforo renal. Esto para dar una idea, pero ahora sí que lo más adecuado sería que el trabajo pues interdisciplinario, ¿no?, tanto de médicos como de enfermeros como de nutriólogos, para poder pues llegar a que el paciente tenga una calidad de vida adecuada, aunque padezca un montón de enfermedades, aunque esté en proceso de hemodiálisis. Muchísimas gracias por su atención y por tomarse el tiempo de estar aquí.